Muy bien. Miren, de verdad estamos emocionados, muy contentos de que estén aquí porque a lo mejor algunos de ustedes vieron nuestra página de Facebook y se enteraron, pero este fin de semana nuestra iglesia cumple 15 años de que abrió sus puertas y empezamos a predicar a Dios. Gloria a Dios. Sí. Exactamente el 28 de abril del 2002, es decir, este viernes cumplimos exactamente 15 años. Estamos profundamente agradecidos a Dios por el privilegio que ha significado para nosotros poder servirle a través de esta iglesia que Él ha formado. Le damos gracias por cada uno de ustedes, porque Dios ha ido formando esta familia de una manera maravillosa y ha sido de verdad hermoso poder ir haciendo la vida junto con todos ustedes. Así es de que antes de empezar nuestro mensaje, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por ese amor incomprensible para nosotros que nos mostraste en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú diseñaste la iglesia precisamente para que hiciéramos la vida juntos y pudiéramos darte gloria con todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor. Esto ha sido una aventura maravillosa. Ha estado llena de retos y de cosas que tú, Señor, nos has mostrado la luz en todo el camino y de verdad te damos a ti toda la honra, toda la gloria y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo nuestro camino, que sigas bendiciendo a esta tu iglesia, que te glorifiques a través de nosotros, Padre, que nos des la sabiduría, la fortaleza para poder impactar a esta ciudad como tú quieres que lo hagamos. Así es de que te damos a ti la gloria, Señor, y te damos gracias por nuestra iglesia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y como normalmente trabaja Dios de forma maravillosa y misteriosa, nuestro mensaje del día de hoy nos va a ayudar a celebrar cosas por las que estamos muy llenos de gozo a través de esta iglesia. El título del mensaje es Adoración horizontal y vertical. Miren, no es lo mismo amar a una persona o admirar a una persona o perseguir, ¿no?, a una persona porque estamos encantados con las cosas que hace comparado con la persona que es. Si lo piensan, en nuestra sociedad tenemos normalmente el mal hábito de admirar a la gente por lo que hace, ¿no? Y por eso los atletas, los artistas, los cantantes, ¿no?, ganan unas cantidades de dinero impresionantes porque la gente está impactada con lo que hacen, ¿no? Tienen habilidades increíbles, tienen talento, ¿no? Y entonces la gente, ¡guau!, ¿no? Pero cuando empiezas a observar el tipo de persona que son, ¿no?, cuando empieza a aprender acerca de su vida, de cómo viven la vida, de los hábitos que tienen, la forma en que tratan a otras personas, a sus parejas, a sus hijos, a la sociedad en general, entonces ya no te deberían de encantar tanto, aunque hay gente que de todas maneras cierra los ojos y sigue a la gente simplemente por lo que hace. Es importante ver esta diferencia porque lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Mucha gente está enamorada de Dios y lo persigue por las cosas que Dios hace en lugar de por quien Él es. Y miren, siendo honestos, yo creo que casi toda la gente es atraída por Dios por las cosas que hace, es decir, o por las que puede hacer, ¿no? O sea, mucha gente se acerca a la iglesia porque quiere que Dios arregle su matrimonio o sane a una persona enferma en su familia o arregle sus finanzas o de alguna manera solucione los problemas que está enfrentando. Esas son las cosas que Dios hace. Pero pocas personas dan el salto de empezar a adorar a Dios única y exclusivamente por quien Él es. Pero cuando una persona da ese salto, se nota en la forma en que vive la vida, en la forma en que se expresa acerca de todas las cosas que enfrenta en la vida. Su manera de hablar cambia. De hecho, su manera de escribir, cuando ustedes leen la gente que escribe estas cosas, que su adoración por Dios tiene que ver con quien Dios es totalmente diferente. De hecho, pocas personas nos podemos identificar con cosas que ellos dicen. El exponente principal en la Biblia de este caso es el apóstol Pablo, quien vivía para la gloria de Dios, por quien Dios era. Y Pablo escribe cosas en la Biblia que, si somos honestos, nos cuesta trabajo identificarnos con ellas. Lo dice por todos lados, pero les puse aquí un versículo, Filipenses 3:10. Fíjense lo que dice Pablo. Dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección,
participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces fíjense lo que está diciendo. Dice, lo he perdido todo. No está diciendo, perdí todos los malos hábitos. Está diciendo, perdí todo. Perdí la posibilidad de tener familia, prosperidad, negocios, todo lo perdí por Él. Dice, ¿a cambio de qué? Dice, de conocer a Cristo, de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y parecerme a Él en su muerte. Díganme, ¿cuántos de nosotros hoy en la mañana oramos y dijimos, Señor, hoy déjame sufrir por ti? ¿Cuántos? ¿No? O sea, ¿te identificas con eso? Señor, quiero morir para ti. ¿No? Quiero parecerme a ti en la forma en que moriste. O sea, no nos identificamos con estas cosas, porque realmente no lo adoramos por quien Él es. Aquí Pablo está diciendo, mi anhelo principal es experimentarte a ti, a tu poder, a tu compañía. Y a lo mejor estás pensando, bueno, pues ese es Pablo, ¿no? Pues es único en el mundo. Pero eso no es cierto. Si tú estudias la historia de la iglesia, te vas a encontrar con montones de hombres y mujeres que en sus escritos expresan exactamente las mismas cosas. De hecho, son gente que vale la pena leer. Son los autores que te atraen a Dios. Y les podía haber puesto, miren, tenía por lo menos 10 ejemplos, pero entonces nos íbamos a pasar media hora nada más hablando de eso, y lo quiero seguir con el mensaje, pero les puse aquí, fíjense, una cita de San Agustín, pero podíamos haber puesto a Owens, podíamos haber puesto a Calvino, a Martín Lutero, a montones de personas. Fíjense lo que dice San Agustín. Dice, oh, qué dulce fue para mí ser librado de repente de esas dulzuras sin fruto. ¿Se dan cuenta que está hablando de cosas buenas? Dice, esas cosas eran dulces en mi vida, pero que no daban fruto realmente. Dice, las cuales tanto temía entonces perder. Bien, aquí está siendo súper honesto Agustín. ¿Cuántos de nosotros no nos entregamos al 100% a Dios? Porque sabemos que hacerlo significaría perder cosas que no queremos perder, que nos da miedo soltar. Entonces decimos, si realmente me entrego, pues voy a tener que soltar ciertas cosas que, ¿qué tal si me las quita? ¿No? Dice, esas cosas que tanto temía perder, porque tú las arrojaste de mí, tú, oh verdadera y sana dulzura. Dice, tú eres la verdadera dulzura. Esas cosas no son realmente dulces, tú sí lo eres. Dice, las arrojaste de mí y en su lugar entraste tú, más dulce que todo deleite. Aquí Agustín está diciendo, mi anhelo eres tú. A lo que quiero es tenerte a ti. Fíjense cómo las oraciones de estas personas cambian y dejan de ser, Señor, cuida a mi familia, sana a mi hijo, arregla mis finanzas, ayúdame a prosperar, y cambian a, necesito más de ti, quiero conocerte mejor, déjame sentir tu presencia. Eso, fíjense, es la diferencia entre adorar horizontalmente y verticalmente. Cuando estamos adorando horizontalmente, estamos adorando por las cosas que Dios a nuestro nivel hace. Cuando estamos adorando verticalmente, lo estamos adorando a Él por quien Dios es. Este cambio que no toda la gente da ese salto, es lo que podemos ver en la vida de Habacuc. Este libro es impresionante porque en 3 capítulos Habacuc está pasando de una adoración totalmente horizontal, y ahorita empezando con el capítulo 3 que vamos a empezar a leer en un momento, te vas a dar cuenta cómo su adoración empieza poco a poco a hacerse vertical, o sea, a adorar a Dios por quien Dios es. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 3 y van a ver de lo que estoy hablando. Fíjense, versículos 1 y 2 dice así. Oración del profeta Habacuc. Primero que nada nos dicen, esta es una oración que Habacuc hizo y la dejó registrada para que nosotros la podamos leer. Dice, según Sigionot, esa es una palabra medio rara, les voy a decir lo que significa, es un tipo de canción. ¿Okay? Esto que escribió Habacuc, aunque va a sonar medio raro como canción, lo escribió para que fuera cantado. ¿Okay? Y entonces empieza su oración. Dice, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Miren, si nos acordamos de qué ha pasado con Habacuc hasta ahorita, vas a entender qué es lo que está empezando a hacer y lo que va a seguir haciendo en este capítulo. Al principio del libro, en el capítulo 1, vimos a Habacuc quejándose con Dios porque Dios no disciplinaba al pueblo de Israel. Se estaban portando mal, ¿verdad? Y no hacía nada al respecto. Entonces Habacuc va y le dice, oye, ¿no vas a hacer nada al respecto? ¿Y qué le contesta a Dios? Claro que estoy haciendo algo al respecto, los voy a disciplinar a través de enviar a los caldeos para que invadan Judá, ¿no? ¿Y qué le responde Habacuc? No vas a mandar a los caldeos, ¿verdad? O sea, le empieza a decir a Dios qué hacer.
empieza a cuestionar su juicio. Incluso termina el capítulo diciendo, pues la verdad es que yo me voy a sentar en la azotea para ver qué vas a responder ante mis reclamos, como diciendo, a ver cómo te vas a defender de esta. Y entonces Dios lo que empieza a hacer es a mostrarle cómo Él es todopoderoso, todo lo que hace lo hace perfecto, y Habacuc es una persona limitada que no puede ver ni siquiera lo que hay atrás de él y por lo tanto no puede entender lo que Dios está haciendo. Entonces Habacuc empieza a entender cómo Dios todo lo que hace, ¿verdad? Para empezar tiene poder para hacer lo que Él quiera, y en segunda todo lo que hace lo hace bien de acuerdo a su plan. Y entonces aunque Habacuc empieza adorando a Dios por lo que puede hacer, ¿no?, de pronto empieza a dejar de cuestionarlo. O sea, ya no le está cuestionando lo que está haciendo, como que Habacuc deja de preocuparle lo que Dios va a hacer y simplemente le dice, ok, pero en tu ira, nada más acuérdate de que tú eres misericordioso. Ya no le está diciendo no lo hagas, sino le está diciendo nada más acuérdate de nosotros mientras estás haciendo estas cosas. Y de pronto su oración cambia a vertical. Fíjense cómo leen los versículos 3 y 4. Dice, de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el santo, Selah. Esa palabra, ¿verdad?, es típica de los salmos, significa que es un canto, es una pausa para que pienses y medites en lo que acaba de cantar. Dice, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena a la tierra. Ahora está adorando a Dios por quien Él es. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. O sea, de pronto la adoración de Habacuc es vertical. Ahora está adorando su esplendor, su poder, no cómo resplandece. Entonces de pronto, fíjense, podemos empezar a notar aquí a Habacuc que empieza a tener un anhelo, ¿no?, por Dios, por Él. Pero me parece importantísimo que notes de dónde procede, de dónde proviene ese anhelo de Habacuc por tener esa relación con Dios. Porque si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros no buscamos a Dios de esta manera. Entonces pongan atención al patrón de comportamiento de Habacuc en lo que hace, porque esto nos va a enseñar cómo, fíjense, el verdadero cristiano adora a Dios de las dos formas. O sea, el verdadero cristiano le da gloria a Dios por las cosas que ha hecho en su vida, y lo adora por quien Él es. Y normalmente una nos debería de llevar a la otra. Cuando el error que cometemos es que nuestra adoración termine en las obras que Dios hace, porque entonces todo el tiempo nada más estamos esperando que haga algo. La gente le pedía señales, le pedía milagros, ¿no? Cuando lo que debemos hacer es decir, no, ya a través de lo que hiciste ya vi quién eres. Entonces la pregunta que debemos de contestarnos es ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces fíjense, quiero que lo vean. Vamos a regresar otra vez a los versículos 3 y 4, porque quiero que vean qué es lo que va a empezar a suceder en la cabeza de Habacuc. Dice el versículo 3, de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el santo. Temán era la capital de Edom. Los edomitas eran unos enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Y Parán es un lugar que estaba exactamente al otro lado entre Medián y Egipto. Es decir, Habacuc está haciendo alusión el momento en que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Dice, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Ahí está hablando del momento en que Dios le da la ley a Moisés en medio de relámpagos y truenos, que está demostrando su poder. El versículo 4 dice, su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Está hablando de lo mismo, y lo confirma el versículo 5 cuando dice, una plaga mortal lo precede. ¿Se acuerdan cómo libera Dios al pueblo de Israel de Egipto? A través de plagas terribles, 10, una cada vez peor que la otra, y la última, el primogénito de todas las familias de Egipto muere. Dice, una plaga mortal lo precede. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad?, el ejército empieza a perseguir a Israel. ¿Y cómo protege Dios al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cómo? Con fuego. Dice, un fuego abrasador le sigue los pasos, ¿no? Y si seguimos leyendo, fíjense cómo todo de lo que está hablando aquí Habacuc es de las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Dice, se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Las naciones por las que van pasando Israel caminando hacia la tierra prometida empiezan a temblar cuando oyen del pueblo de Israel. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. La mejor traducción de esa línea es: los caminos de Dios siempre son perfectos. O sea, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y fíjense lo que continúa, dice, ¿te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes?
Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Está hablando de cómo Dios abrió el mar Rojo para que saliera la gente y pudiera escapar de Egipto. Está hablando de cómo detuvo la corriente del río Jordán para que pudieran entrar a la tierra prometida. Dice, descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Está hablando de cómo Dios se está preparando para ir a la batalla, a la guerra contra todas las naciones en la tierra prometida. Dice, tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. Ahí está haciendo alusión al diluvio. Dice, el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. ¿Se acuerdan de la guerra contra los amorreos? Si leen en el Antiguo Testamento acerca de esa guerra, fíjense, Dios le dice al pueblo de Israel, ve y elimina de la faz de la tierra al pueblo de los amorreos. Mucha gente cuando ve pasajes como esos en el Antiguo Testamento, con la sensibilidad que tenemos en nuestra época, decimos, ¿cómo? O sea, Dios pidió que Israel hiciera eso, que eliminara todo un pueblo, a toda la gente. Miren, acuérdense que para entender esas cosas, el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento representa la vida de un creyente en su camino espiritual. Y lo que Dios le está diciendo a Israel es, elimina de tu vida la compañía de gente que si están cerca de ti, van a influenciarte al grado que vas a terminar adorando a sus propios ídolos. Te vas a perder. Necesitas quitarlos de tu vida o al rato vas a estar adorando a sus dioses en lugar de a mí, que es lo que le pasa a Israel. Y es lo que le pasa a montones de gente. Pero en el momento en que Dios le da esa orden a Josué, que es el líder del pueblo de Israel, le dice, elimínalos hoy. Y entonces empieza una batalla y se da cuenta Josué que no le va a alcanzar el día para eliminar a todos los amorreos. Y entonces hace una oración. ¿Y qué hace Dios? Detiene el sol. Le dice, necesito más día. Y Dios le dice, va. Y para el sol. ¿Okay? De eso es de lo que está hablando aquí. Dice, indignado, marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. Es Dios el que va delante de ellos, luchando las batallas contra todas las naciones en Canaán. Dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, que es Israel. Aplastaste al rey de la perversa dinastía. Está hablando del faraón. Lo desnudaste de pies a cabeza, Selah. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí como quien se lanza contra un pobre indefenso. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Cuando salen de Egipto, el ejército de Egipto sale tras de ellos cuando ellos ni siquiera están armados. Y de pronto en el versículo 16 cambia y ahora va a hablar acerca de los caldeos. Dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Habacuc? Él sabe que los caldeos están por invadir. O sea, Dios está por disciplinar al pueblo de Israel de una manera muy dolorosa. Y lo que está haciendo Habacuc es cantar una canción. O sea, escribir una canción, fíjense, sigionote, esa palabra significa tonadilla que debe de cantarse en tono triunfal, ¿no? Está escribiendo una canción acerca de la fidelidad de Dios. Le está recordando al pueblo de Israel todo lo que Dios ha hecho por ellos. Les dice, ¿quién abrió el mar Rojo? ¿Quién fue? Dios. ¿Quién detuvo las corrientes del río Jordán para que cruzáramos? Dios lo hizo. ¿Quién expulsó a los gigantes del Canaán? Dios los expulsó. ¿Quién gana las batallas por nosotros? Miren, Dios va al extremo de ganar las batallas de forma ridícula para que el pueblo de Israel se dé cuenta que el que gana las batallas por ellos es Él. ¿Se acuerdan de la batalla de Jericó? ¿Cómo la ganan? ¿Ustedes se imaginan? Cuando Josué está hablando con Dios acerca de esto, le dice, cuenta cuántos soldados tienes, ni uno. ¿Cuántas armas tienes? Ni una. ¿Con qué los atacamos? Con una trompeta. ¿Se imaginan la junta de planeación? Cuando regresa Josué y le llama a todos los líderes de las tribus, le dice, este es el plan. Vamos a agarrar nuestras trompetas, vamos a ir todos, vamos a caminar alrededor y luego vamos a tocar las trompetas a todo volumen y luego nos vamos corriendo. Y luego, pues, otra vez y otra vez y otra vez. ¿Se imaginan la cara de los líderes? ¿Estás seguro, Josué? O sea, ¿esto va a funcionar? Y en la séptima vuelta, ¿qué pasa? Se derrumban las murallas de Jericó. Dios les demuestra, el que gana las batallas por ustedes soy yo. Tú no ganas, yo gano. Tú no te salvas, yo te salvo.
¿no? Todas las batallas las gana Dios por nosotros. Y de pronto, fíjense, al final de ese pasaje, Habacuc se vuelve muy honesto con Dios. Y dice, al escuchar lo que me estás diciendo que va a pasar, ¿verdad?, que vienen los caldeos y nos van a invadir, me están temblando las rodillas. Pero se fijaron cómo termina el pasaje, dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre lo que nos invade. Es decir, yo pacientemente espero porque yo sé que cualquier cosa que venga contra mí, con el tiempo, al final todo va a estar bien. Sé que tú estás por nosotros, haz lo que tengas que hacer, nada más en tu ira acuérdate que eres misericordioso, porque yo sé que tu bien va a prevalecer y al final tu justicia es lo que va a prevalecer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Habacuc? Dice su programa, ¿qué hace Habacuc que le permite adorar verticalmente? Bien, Habacuc hizo 3 cosas que tú y yo tenemos que aprender a hacer, porque si aprendemos a hacer estas cosas, vamos a poder adorar verticalmente. Tu programa dice, recuerda la fidelidad de Dios y regocíjate en ella. Eso es lo que hizo Habacuc, recordar la fidelidad de Dios y regocijarse en ella. O sea, él recuerda de todo lo que Dios ha hecho una y otra y otra y otra y otra vez por el pueblo de Israel, cómo consistentemente les demuestra cuánto los ama. Y eso es lo que hace que el corazón de Habacuc poco a poco empiece a estar en paz, empieza a tener gozo, sabe que Dios está a su favor. Fíjense, antes de eso, se dan cuenta que Habacuc todo lo que alcanza a ver es el presente. Se está viendo lo que está pasando y se queja, Señor, mira lo que está pasando hoy, ahorita, en este momento. Nada más puede ver el presente con sus limitaciones, pero cuando Dios le hace ver que Él no está limitado, que Él sí sabe lo que está haciendo, eso empuja a Habacuc a voltear a ver hacia atrás, hacia el pasado, a ver el récord de Dios, todas las veces que ha cumplido sus promesas y cómo todo lo ha hecho para su bien. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bien, hay muchas cosas que deberíamos de recordar y regocijarnos, pero hay 3 en particular que si tú recuerdas, te van a empezar a empujar a adorar a Dios, no nada más horizontalmente, sino verticalmente. Ahí van. Número 1, recuerda y regocíjate que Dios te salvó. Lo primero que tienes que recordar y regocijarte en ello y te va a ayudar a valorar a Dios de forma vertical por quien Él es tener claro en tu cabeza, Dios decidió salvarte a ti. Tú no decidiste salvarte. Tú no hiciste nada por tu salvación. Miren, hay gente que piensa que tuvieron algo que ver con su salvación, ¿no? Si oyes los testimonios de algunas personas, algunos te van a decir, no, bueno, pues yo estaba una vez en una iglesia y entonces un pastor dio un mensaje, hizo un llamado al final, entonces yo decidí levantarme, fui hasta donde estaba el pastor puso su mano sobre mí, hizo una oración y entonces Dios me salvó, pero yo decidí pararme. No, otros te dirán, no, bueno, yo la verdad es que empecé a tener dudas, entonces decidí ir a visitar a un amigo que sé que conoce de la Biblia, le pedí que me explicara, me dio el plan de salvación y entonces acepté a Cristo, pero yo decidí ir a ver a este amigo. ¿No? Si eres un joven, a lo mejor dices, no, pues yo fui al campamento de jóvenes y hicieron la obra de teatro de que te vas a ir al infierno. Y dije, no, yo no me quiero ir al infierno. Entonces fue al frente y me salvé, ¿no? Escucha claramente. ¿Sabes por qué tomaste la decisión de levantarte, ir al frente, ir a visitar a tu amigo? ¿O por qué fuiste al campamento de jóvenes? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, tocó tu corazón y te salvó. Y en ese momento tomaste la decisión de ir hacia adelante. Te abrió los ojos a Jesucristo. Tú no hiciste nada. ¿Okay? Él nos hace, ¿qué dice Efesios 2:13? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Y entonces tú fuiste a Él o Dios te acercó? ¿Qué dice? Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. O sea, nos está diciendo, Él es el que te acerca. ¿Y por qué te acerca? ¿Por qué te salvó Dios? Hay gente que tiene unas ideas bien interesantes. Tengo unas conversaciones con un muchacho muy inteligente. Creo que es uno de sus problemas. Muy, muy inteligente. Y aparte tiene un conocimiento de la Biblia que es impresionante. Está muy joven y tiene una enfermedad. Hablo con él casi cada 2-3 semanas. No vive en este estado y en otro estado de la República. Y tenemos conversaciones muy intensas, ¿no? Y la última vez que hablé con él, uno de sus síntomas estaba empeorando. Y me dice, Marco, te quiero hacer una pregunta y dime honestamente, yo sé que tú conoces mucho de la Biblia, tu conocimiento es como un edificio, pero quiero que sepas que mi edificio no es pequeño, mi conocimiento no es pequeño. ¿Será prudente que vaya yo en oración a Dios y le diga, Señor,
te conviene salvarme porque yo sé un montón y puedo ayudarte para la extensión de tu reino. Tenemos que tener esto clarísimo, ¿eh? Dios no te escogió a ti por lo maravilloso que eres. Al revés. Dice, nosotros estamos acostumbrados aquí en la tierra a escoger de una manera diferente que como Dios escoge, ¿no? ¿Se acuerdan cuando éramos niños, íbamos a jugar fútbol, echaban un volado los dos capitanes y empezaban a escoger? ¿A quién empezaban escogiendo? A los mejores, a los más fuertes, a los más hábiles, a los que mejor hacían el deporte, ¿no? Y mientras se iba reduciendo la cantidad de gente, los que quedaban cada vez se sentían peor, ¿no? Porque pues eran los últimos, ¿no? Si lees, no está en ningún lado en su programa, pero 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice: Dios escogió a lo insensato para avergonzar a lo sabio y escogió a lo débil para avergonzar a los poderosos. O sea, Dios no te escogió porque eras muy bueno, te escogió porque eras muy malo. Dijo, voy a hacer de la gente más débil, de la gente que más se tropieza, de la gente que más problemas tiene, de ellos voy a hacer un trofeo mío para que sepan que el que hizo el trabajo fui yo, no tú. ¿Okay? Entonces Dios te salvó. ¿Okay? Aquí en Comunidad de Fe, miren, nos regocijamos de esa salvación. ¿Saben los cientos y cientos y cientos de personas que hemos visto ser salvados por Dios? Gente que algunos los ves, tú dices, no, este seguro se salva, y por más que le haces no se salva. Hay gente que dice, no, este no tiene remedio y Dios lo salva, ¿no? O sea, porque el que lo hace es Él, ¿no? El problema es que la gente queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo y salvar a la gente que nosotros queremos. El que salva es Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque de veras no saben la cantidad de gente que yo no me hubiera imaginado nunca que Dios decide y lo salva por cosas que nosotros no hacemos. De hecho, fíjense, tenemos casos de esposas que se la pasan machacando al marido todo el día, el marido se rehúsa y un día sentado en la sala viendo la televisión, Dios toca su corazón y de repente tengo que ir a la iglesia. Sin ninguna acción de nosotros. Y viceversa, ¿eh? Y jóvenes y adultos, es una bendición, pero tienes que entender esto. Para que te llene esto de gozo, acuérdate, tú no hiciste nada. ¿Y sabes por qué no hiciste nada? Porque no podías hacer nada. O sea, no estabas en la posición de poder hacer algo. Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Díganme, ¿qué pueden hacer los muertos? Nada. Un muerto puede decidir darse vida a sí mismo y decir, no, ya me cansé de estar muerto, me voy a levantar. ¿Puede? Estás muerto. Entonces dice, ustedes estaban muertos. ¿Y qué dice después? Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. O sea, ¿cómo le hizo Dios para darnos vida? Quitó de nuestra vida lo que causaba muerte, porque la causa de la muerte en nuestra vida es el pecado. Entonces dice, les quitó el pecado. ¿Cómo? Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, Él vino y dijo, ¿cuánto se debe? ¿Cuánto debe cada una de estas personas? ¿Cuántas cosas malas han hecho? Las absorbo yo y las voy a clavar en la cruz. O sea, se dejó crucificar para pagar por lo de todos nosotros. Tú no podías pagar. Tu cuenta bancaria estaba en ceros, el cheque hubiera rebotado. Él viene, hace el pago, te justifica y te salva porque quiso salvarte. Entonces, regocíjate en eso, porque si es lo único que hace por ti, ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Eres salvo, tienes la eternidad gracias a Dios. Entonces, regocíjate en eso. Eso te va a dar paz, tienes seguridad eterna. Pero aparte de eso, recuerda y regocíjate que sin importar las circunstancias, Dios siempre está contigo y por ti. Sin importar las circunstancias, Dios siempre está contigo y aparte está por ti, o sea, está de tu lado. Miren, yo creo que si algo hemos aprendido en esta serie es acerca de la soberanía de Dios. La Biblia dice, Dios está en los cielos y hace lo que le place. Está en control de todo, tiene poder sobre todo y todo lo que sucede es porque Él está haciéndolo o permitiendo que suceda. Pero tienes que entender que tiene un plan y su plan es perfecto para nosotros. Entonces, Él siempre está contigo, pero aparte está a tu favor. Aunque haya momentos, aunque haya circunstancias en donde tú pienses que las cosas están terribles y que Dios ya te abandonó y que ya no te quiere y que esto está pasando, ¿qué hice yo para...? Está de tu lado, está trabajando en un plan perfecto para ti y vas a terminar bien. La eternidad va a ser segura y aparte todo su plan está entretejido para que todo termine como Él quiere que termine, pero siempre está contigo. Y miren, yo creo que el problema para mucha gente es que no saben cómo conectarse con Dios.
Y entonces no sienten su presencia. En Mateo 28 Jesucristo le dice a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y ahora vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. Y termina diciendo, y estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo está conmigo siempre? ¿Cómo es que Cristo está conmigo siempre? Y dice, Él mismo nos respondió en diferentes partes de la Biblia. En Juan 14 nos dijo estas palabras: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Qué dice ahí? Que es la misma palabra que usó Jesucristo. Dice, el Espíritu de verdad los va a acompañar siempre. Es a través de su Santo Espíritu que sella tu corazón, que vive en tu corazón, que Él te acompaña todos los días. Y en los momentos cuando más lo necesitas, es cuando más disponible está. Romanos 8:26 dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos en tu debilidad. Cuando más débil eres, cuando más lo necesitas, lo que Él quiere es que vayas a Él. Que te recuerdes, Él me salvó y Él está siempre conmigo, y todo lo que hace es para mi bien, aunque se vea mal. Y eso es lo que le da paz a Habacuc. ¿Te das cuenta cómo eso es lo que Habacuc les dijo? ¿Quién nos salvó? Dios. Lo está haciendo. ¿Nos gusta lo que está haciendo? No, pero va a ser para nuestro bien. Al final todo redunda en su bien. Y además de todo, fíjense, otra de las razones por las que nos regocijamos totalmente en la creación de esta iglesia, gracias a Dios, es que Él, como parte de su plan, diseñó la iglesia para que hiciéramos la vida juntos y nos confortáramos en esos momentos y nunca estuviéramos solos. Por eso Pablo le dice a la iglesia en 1 de Tesalonicenses 5:11, dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. O sea, no tienes razón para estar solo. No tienes que enfrentar solo tus tentaciones y tus pecados. No tienes que enfrentar solo los problemas que enfrentas. No tienes que enfrentar solo el dolor. ¿Es esta iglesia? Tiene más de 38 grupos abiertos para que tú no estés solo. Tenemos grupos para caballeros, para que puedan lidiar con los asuntos que los hombres lidiamos. Tenemos varios grupos para damas, ¿no? Para fortalecerse entre ellas. Tenemos grupos mixtos. Tenemos grupos para consejería matrimonial, tenemos prematrimonial, matrimonial, matrimonios maduros, ¿no? Tenemos grupos de celebrando la recuperación, gente que está batallando con tentaciones. Hay varios grupos pequeños, tenemos grupos de oración, tenemos ministerios, tenemos montones de grupos para que hagas la vida juntos. No tienes por qué estar solo. Consistentemente los invitamos a conectarse, y tristemente la gente se desconecta hasta el día de la tragedia, cuando deberías tener una red de apoyo y de soporte y de fortaleza todo el tiempo a tu alrededor. Pero acuérdate, el que provee todo eso es Dios, porque el que te rodea con gente es Él, el que les da palabras para confortarte es Él, y tú puedes acudir simple y sencillamente y directamente a Él y te da el mismo confort. Pero diseñó la iglesia porque sabe que somos muy olvidadizos, que necesitamos gente que esté a nuestro alrededor para recordarnos estas cosas. Entonces, conéctate. Y por si fuera poco, aparte, dice el número 3, recuerda y regocíjate que Dios inició todo esto y por tanto Él lo va a terminar. Es otra cosa que te puede dar mucha paz en tu corazón, te puede dar mucha tranquilidad, pero es importante que entiendas que Él te salvó, que Él inició, que no fuiste tú. Porque les voy a decir cuál es el problema con eso. Cuando la gente piensa, yo me salvé, lo que piensan es, y entonces yo me tengo que ir perfeccionando. Yo tengo por fuerza de voluntad que empezar a transformarme a mí mismo. Y como todos lo hemos intentado y sabemos que no podemos, hemos fracasado, nos cansamos de intentarlo, llegas a la conclusión de que pues realmente no estás cambiando. Pero si Dios te salvó y Él es el que te está transformando, sabemos perfectamente que lo que Dios empieza lo termina y nunca falla, jamás fracasa. El versículo más conocido acerca de esto es Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Miren, eso para mí, yo no sé cómo lo leen ustedes, pero para mí es como música, ¿ok? Porque dice, Dios empezó a transformarme y no va a terminar hasta que Cristo regrese. Eso es una tranquilidad, porque si la Biblia dijera, porque ya te salvó, ya eres perfecto, estaría yo en serios problemas. Diría, porque yo conozco mi corazón y sé que no soy ni remotamente perfecto, pero aquí la Biblia me dice, no, eres un trabajo en proceso. Dios te está transformando, Cristo te está transformando y va a tomar toda tu vida.
Pero aparte, ¿saben qué nos dice la Biblia? El que hace el cambio es Él. O sea, nuestra responsabilidad, como platicamos en otro mensaje de esta serie, es acercarme a Él. Mi responsabilidad es leer su palabra, tratar de encontrarlo en la palabra, ¿no? Meditar en su palabra, orar, tratar de estar en comunión con Él. Pero cuando yo hago esas cosas, el que cambia mi corazón es Él, no yo. Esto no es por fuerza de voluntad. Nos lo dice en 2 Corintios 3:18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción ¿de quién? Del Señor. ¿Qué es quién? Dice, el Espíritu. Ahí nos lo están diciendo, el Espíritu es Cristo, los tres son lo mismo. Dice, y es la acción del Señor a través del Espíritu que nos está transformando. Y miren, estas son otras cosas maravillosas de las que nos regocijamos en Comunidad de Fe. Porque si vieran los cambios de vida que hemos visto en la gente en esta iglesia, hay cambios que no podrías creer. O sea, hay gente, es una cosa muy interesante este asunto del cambio, porque tú no notas tus propios cambios. Es como ver a los niños crecer, los ves todos los días, no te das cuenta de cuánto han crecido. Es cuando alguien llega y los ve 10 años después y dice, ay, ¿no? O sea, ya creció. Y eso nos pasa a nosotros. Pero hay unas transformaciones de vida que son impresionantes. Pero quiero que escuchen esto muy clarito, porque si no, los voy a confundir. Cuando hablo de cambio de vida, no me refiero simplemente a alguien que antes se portaba mal y ahora se porta bien. No estoy hablando de cosas externas, porque si eso fuera todo lo que hace falta, entonces nosotros nos podemos santificar, ¿no? O sea, que dicen, no, pues yo antes hablaba como carretonero, pero ahora ya nada más digo groserías inventadas por mí, ¿no? Por lo menos ya no, ¿no? Antes me emborrachaba todos los fines de semana, pero ahora ya nada más me tomo 2 chelas, entonces ya ahí voy, ¿no? O sea, estoy mejorando, ¿no? Si se tratara nada más de portarte bien, entonces estamos fritos, porque no se trata de eso. Cuando hablo de cambio de vida, les voy a decir de qué hablo. De gente que hoy tiene paz en Dios. De gente que sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, sin importar qué tan hermoso es el día o qué tan oscuro es el día, su paz está puesta en Dios. Su gozo está puesto en entender quién es Dios y cómo todo lo que está pasando, de alguna manera lo está trabajando Él para el bien de quienes lo aman. No importa qué pierdas en esta vida. Miren, yo sé que algunos de ustedes hablar de estas cosas nos ponen nerviositos, porque piensas, híjole, pues yo no sé si estoy ahí, porque si perdiera tal cosa no sé cómo respondería, ¿no? Creo que estamos ahí todos. Sin importar tu madurez espiritual, si hay cosas que van a suceder pero que no has enfrentado, lo más normal en el ser humano es decir, no sé cómo voy a responder cuando suceda, no sé con qué fortaleza lo voy a enfrentar. Pero 2 cosas al respecto. Una, acuérdate, es un proceso. O sea, Dios está trabajando en ti. Y en segunda, el simple hecho de que vayas a Dios y le digas, Señor, no sé cómo voy a enfrentar las pérdidas y las tormentas que vienen, te está poniendo en el terreno de Habacuc. Porque Habacuc está diciendo, yo sé que vienen los caldeos y me tiemblan las rodillas, Señor, pero no sé cómo lo voy a enfrentar. Espero que tú estés conmigo. Acuérdate de tu misericordia en ese momento. O sea, ya estás avanzando porque estás poniendo tu paz en Dios. Entonces necesitamos regocijarnos de estas cosas. Aunque nos tiemblen las rodillas, recuerda y regocíjate en estas cosas. Porque tú no te puedes salvar a ti mismo, ni te puedes cambiar a ti mismo. No puedes completar esto tú solo. Y por eso le doy gracias a Dios de verdad por la iglesia, porque de verdad somos muy olvidadizos y nos necesitamos unos a otros. Pero Dios es quien te salva. Dios siempre está a tu favor y lo que ya inició lo va a terminar. Gloria a Dios por quien Él es, porque es el único que puede hacer esto por nosotros. Cuando eso te quede claro, lo vas a glorificar por quien Él es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la claridad con la que tu palabra a veces nos abre los ojos. Sé, Señor, que estamos muy acostumbrados a concentrarnos en lo que puedes hacer, cuando lo que vemos en la vida de Habacuc es que su cambio sucedió cuando empezó a concentrarse no en lo que puedes hacer, sino en las cosas que ya hiciste, en lo que ya hiciste por nosotros, que nos debe dar paz, nos debe dar gozo, nos debe dar tranquilidad. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por haber tomado esa decisión, porque ninguno de nosotros estamos conscientes de todo lo que hizo falta para que
pudiéramos ser salvados. Nunca lo vamos a experimentar, nunca vamos a tener que pagar por esas cosas. Y te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tienes un plan perfecto para nosotros y para nuestra iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos permitas participar en ese plan. Que no dejes, Señor, que los días oscuros, que las tribulaciones, que los problemas nos detengan en nuestro caminar. Al revés, Señor. Haz que esas cosas nos acerquen más a ti, nos hagan correr hacia ti como un niño que se lastima y corre con los brazos abiertos hacia sus padres. Gracias por seguir trabajando en nosotros, Señor. Te damos gracias por tu paciencia, porque sabemos que caminamos despacio, pero confiamos en ti, Señor. Estamos totalmente dejándonos caer en ti y te pedimos, Señor, que nos des muchos años más de servirte y de glorificarte juntos como familia, y que nos des la sabiduría para siempre correr hacia ti y verte por quien tú eres, Padre. Gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.